Bienvenidos a nuestra primera capacitación para este año 2021 sobre SagriLab, la evolución del SagLab bajo la nueva regulación de la Superintendencia de Sociedades. Hoy nos acompaña el doctor César Sánchez, él es socio consultor de nuestra firma. César, buenos días, ¿cómo estás? Natalia, buenos días, ¿cómo vas? Natalie, perdón. ¿Cómo amanecen? Muy buenos días para todos. Buenos días, César. Los dejo con César, vamos a dar inicio a nuestra capacitación. Dale, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Las personas que van llegando, los que ya están conectados desde hace un ratico, los que van llegando, bienvenidos a esta charla, como les dice Natalie. Vamos a iniciar este año hablando de un tema que nos surge o sale el 24 de diciembre del 2020. Nos lo regaló la Superintendencia de Sociedades de Navidad. Fue un detallazo impresionante de la Superintendencia que saca esta nueva regulación asociada a lo que hoy en día ya se denomina SagriLab, que básicamente es, lo llamamos la evolución del SagLab, SagLab, básicamente, porque digamos que está trayendo unas nuevas pautas y cambia en algunos aspectos la norma, que es lo que queremos abarcar hoy, que es lo que queremos que ustedes conozcan y que evalúen, digamos, si de acuerdo a estos nuevos parámetros o requisitos, lo primero es que estén o tengan que la obligatoriedad de la implementación y segundo, pues que conozcan qué conlleva a esa obligatoriedad de aspectos nuevos que trae la norma y aspectos que se mantienen de lo que viene ya de las normas anteriores asociadas a todo lo que tiene que ver con el lado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, que también es uno de los cambios y es la introducción de este nuevo riesgo asociado a lo que se llama la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. ¿Sí? Entonces, digamos que nos vamos a centrar en estos dos aspectos, en lo nuevo y en lo que se mantiene, y al final, digamos, vamos a tratar de tener un espacio por si hay algunas preguntas o algunas dudas para que podamos resolverlas de una vez. Sin embargo, pues tenemos un espaciecito limitado para esto. Pero cualquier cosa adicional de dudas o cualquier situación que puedan llegar a tener de aquí a futuro, pues obviamente ustedes saben que estamos a completa disposición para que nos manden un correo, para que coordinemos una reunión ya más personalizada o algo así, si tienen ya alguna situación específica asociada con este tema, ¿vale? Entonces, básicamente lo que nosotros vamos a abarcar, como les venía diciendo, eh, vamos a empezar, digamos, teniendo en cuenta este primer slide que ustedes están viendo, donde ustedes lo primero que ven es que dice diciembre del 2020 hasta mayo del 2021, ¿sí? ¿Por qué lo ponemos así de esta forma? Digamos que me voy a adelantar un poquito, pero mayo del 2021 es la fecha límite para la implementación del nuevo sistema o para la actualización del sistema que tienen hoy en día algunas compañías. Hay empresas que ya traen el sistema, el SAGLab, pero pues digamos que ellos también van a tener que actualizar su SAGLab al SagriLab, ¿sí? Entonces habrán algunos aspectos que pueden impactarle a las compañías y por ende pues van a tener que asociar o actualizar el sistema a esta nueva regulación. ¿Listo? Entonces, como les comentaba, así por encima vamos a ver quiénes son los nuevos obligados a implementar SAGLab o los requisitos mínimos, ¿sí? No es que esta norma, ahorita les voy a andar un poquito en eso, pero esta norma trae una connotación importante y es que algunas empresas van a tener que implementar un SagriLab, eh, digámoslo, completo o pleno, ¿sí? Llamémoslo de esa forma, y otras empresas, digamos un poco más pequeñas, van a tener que implementar unos requisitos mínimos asociados al SagriLab que ya los trae la norma. Entonces, ya ahorita vamos a ver quiénes son los unos y los otros, pero me adelanto un poquito de eso. Vamos a ver cuáles son esos nuevos negocios que estamos involucrando en esas actividades y transacciones. Vamos a tener muy en cuenta hoy que, digamos que la superintendencia
ya está teniendo en cuenta todo lo que tiene que ver con activos virtuales, ¿sí? Ya ahorita vamos a andar un poquito más en eso, pero vamos teniendo en la cabeza que los activos virtuales pues están asociados a todo lo que tiene que ver con criptomonedas u otros, digamos, tipos de activos de este tipo, de activos de inversión o algo, pero que tienen la connotación de la virtualidad, es decir, que son digitales, ¿sí? Entonces, eso es algo nuevo que digamos que es un tema que hoy en día a nivel país no presenta mayor regulación, pero que para nadie es un secreto que ya está inmerso dentro de las operaciones y los negocios en el mundo. Entonces, una de las recomendaciones, digamos, de Gafi, básicamente es hacia los países, miren cómo está asociado todo el riesgo de este tema de activos virtuales hacia el lado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, digamos que la Superintendencia de Sociedades es la primera que se está pronunciando al respecto. La Superintendencia Financiera sí ha sido muy cautelosa con estos temas porque digamos que ellos todavía no admiten este tipo de moneda como algo legal para realizar operaciones o transacciones en Colombia. Es más, creo que a nivel mundial únicamente hay regulación específica asociada a este tema en China. Pero digamos que para nadie es un secreto que esto ya se está moviendo y se está manejando. Es más, yo creo que algunos o varios o muchos de ustedes de pronto hoy en día ya tienen algo relacionado con bitcoins o han comprado bitcoins o han comprado algún otro tipo de activos de estos. Y pues eso es lo que se está tratando ya de involucrar en este sistema y de regular más o menos un poco a nivel Colombia. ¿Mm? Bueno, vamos a ver unas nuevas pautas sobre el oficial de cumplimiento. Eso es un tema bastante interesante porque antes, digamos que el oficial de cumplimiento tenía unas restricciones muy fuertes en cuanto a su contratación, en cuanto a, lo que, a las funciones y a lo que tenía que hacer el oficial de cumplimiento. Ahorita se abre la puerta a diferentes aspectos asociados a este tema que ya lo vamos a andar más adelante. Vamos a hablar también de un aspecto nuevo que se llama debida diligencia intensificada y es básicamente mayores controles o más estrictos para algunas contrapartes, digamos que ya las vamos a ver un poquito más en detalle, pero es importante saber que ahorita podemos hacer o una debida diligencia, denominémosla entre comillas normal, o vamos a tener que hacer una debida diligencia intensificada, es decir, aumentar los controles en cuanto a frecuencia y en cuanto a, digamos, a los controles en sí, a implementar más controles, a ir más a fondo al conocimiento y hacerlo de una forma mucho más periódica. Entonces, eso también sale para la nueva norma. Y vamos a ver fechas de implementación y entre otros aspectos, pues que vamos a ir andando, ¿vale? Listo. El contenido, obligatoriedad de implementación primero, segundo nos vamos por todo el tema relacionado con activos virtuales, tercero oficial de cumplimiento, cuarto debida diligencia intensificada, el quinto son otros aspectos relevantes del cambio de la norma y el sexto los que se mantienen sin cambio, ¿vale? Que ya veníamos hablando. Entonces arranquemos con la obligatoriedad de la implementación. Básicamente esta nueva norma nos trae, yo lo llamo como tres reglas básicas para la implementación del SAGRILAB, ¿sí? ¿Cuál es la primera regla y es la principal que tiene que tener en connotación en este aspecto? Que ya la Superintendencia de Sociedades disminuye digamos, el parámetro o el requisito de la implementación de 160.000 salarios mínimos para cualquier compañía que estaba en el 2017 a 40.000 salarios mínimos de los ingresos o activos del año inmediatamente anterior. Entonces, si usted antes no cruzaba, estamos hablando de empresas de cualquier sector que sean vigilados por la Superintendencia de Sociedades, ¿no? Entonces, antes la norma establecía que usted tenía que tener en el año inmediatamente anterior ingresos totales superiores o iguales a 160.000 salarios mínimos. Hoy en día la norma nos dice que para que usted lo implemente, siendo usted de cualquier sector, tiene una primera connotación y es que sus ingresos totales o activos, ya que involucra ya los activos, no solo ya los ingresos, sino los activos, en el año inmediatamente anterior sean iguales o superiores a 40.000 salarios mínimos. Entonces, cuando la norma sale el 24 de diciembre del 2020 y nos nombra los ingresos del año inmediatamente anterior, pues ¿a dónde nos tenemos que remitir? Pues a los ingresos a los activos que tenía la compañía en el 2019, ¿vale?
Entonces, esa es la primera condición que ustedes tendrán que ir allá a revisar y analizar si están superando esto para saber si están obligados o no. ¿Sí? Eso le aplica a cualquier sector, ¿vale? ¿Y qué pasa con esto? Obviamente que está involucrando a muchas más compañías en la implementación de la norma. Acuérdense que estas normas de lavado de activos y financiación del terrorismo vienen, digamos, desde más o menos el año 98, 99, y empezó solo con el tema de lavado de activos por el sector financiero. Pero entonces, digamos que estrategia a nivel país, Colombia, al pertenecer a organismos multinacionales, pues tiene que implementar y tiene que ir regulando todos estos aspectos, así como temas de corrupción y todos esos temas, que también, digamos que hay una nueva norma de supersociedades también que involucra la implementación de un programa de ética y transparencia. Vamos a preparar también una charlita a futuro de este tema. Eh, pero entonces, digamos que todos estos aspectos, lo que se trata es de que cada vez más las empresas o las compañías acá en Colombia se vayan involucrando en todos estos temas y políticas que son la lucha contra lo que es lavado de activos, financiación del terrorismo, en fin, o corrupción y eso, pero no vamos a hablar de corrupción hoy. Eh, y son requisitos para estar y pertenecer a estas organizaciones, ¿no? Entonces, si ustedes ven, eh, cada vez se van involucrando más compañías, ¿sí? ¿Esto por qué no se hace de una vez? Pues digamos que las superintendencias también tienen que contar con una estructura, también tienen que contar con una evolución. Estos son sistemas que no son fácilmente decir. Todas las empresas en Colombia lo implementan, porque obviamente va a ser muy complejo, pero sí ya se ha venido involucrando cada vez más y más a las compañías en Colombia. ¿Listo? Entonces esa es la primera. Luego viene otra regla específica para empresas con aportes de activos virtuales. Entonces ya empezamos a hablar de activos virtuales. Hay empresas que hoy en día pueden tener dentro de su capital, alguien está rayando la pantalla, Brian. Bueno, entonces, digamos que hoy en día, ya con el tema de los activos virtuales, con todo el tema de la criptomoneda, con todos los temas de Bitcoin, todo esto, u otros, no solo haciéndole propaganda a Bitcoin, sino hay otros en el mercado, pueden haber muchas compañías que hoy en día hayan recibido aportes para financiarse a través de este nuevo medio, de estas nuevas criptomonedas, llamémoslo así. Entonces, para estas empresas que han recibido aportes en activos virtuales, van a tener que implementarlo cuando han recibido aportes en el año inmediatamente anterior, iguales o superiores a 100 salarios mínimos, individuales o en conjunto. ¿Listo? Esto no se tenía antes. En 2017 no se había contemplado absolutamente nada de eso. En 2017 por allá se contemplaba la debida diligencia para negocios virtuales, pero no se tenía ya como tal regulación asociada a empresas que ya tengan hoy en día o que se hayan creado con temas de activos virtuales. Inclusive ya hay nueva regulación contable asociada a eso sobre la valoración de esos activos virtuales, ¿no? Porque digamos que en la contabilidad, cuando una compañía empieza a hacer negocios de estos, un Bitcoin, fácilmente que usted hace unos años pudo comprarlo, el Bitcoin no a inventar algo, a 50.000 pesos un Bitcoin, hoy en día puede estar costando 3 millones de pesos. Entonces hay obviamente un tema fuerte en cuanto a la valoración y ya también hay alguna regulación asociada a estos aspectos que ha ido surgiendo a través de todo lo que tiene que ver nuevamente con IFRS. Entonces, digamos que esta es la segunda regla. Si usted recibió aportes en activos virtuales en el año inmediatamente anterior, igual o superior a 100 salarios mínimos, tendrá que implementar SagriLab, perdón, ¿listo? Y ya viene básicamente lo que son las reglas por sectores. Para las reglas por sectores nos vamos a ir a eh, nos vamos a ir a abarcarlo de la siguiente forma. Uno, miremos el panorama que teníamos anteriormente, rápidamente, como para tenerlo en la cabeza, y vean que habían algunos sectores donde básicamente les decía a ustedes super sociedades, si usted realiza esta actividad económica bajo el código SIU, y sus ingresos en el año anterior eran iguales o superiores a 60.000, a 30.000, a 130.000, a 160.000, a 100.000, usted debe implementar SagriLab. Ese era el panorama que teníamos en 2017. Entonces, habían algunos sectores específicos asociados
a los ingresos también, pero vean que la mayoría estaban por encima de los actuales 40.000, ¿sí? ¿Cuáles continúan con 30.000? Pues servicios jurídicos y servicios contables, que ya lo vamos a ver más adelante, pero el resto, digamos, inmobiliario, inclusive inmobiliario también, ahorita vamos a ver que disminuye, pero lo que es comercio, lo que es construcción de edificios y todo eso, ya vamos a ir sobre otros parámetros específicos establecidos. ¿Por qué se tienen como estos sectores específicos asociados a eso? Porque digamos que la consideración y los estudios van hacia que estos sectores son los más propensos hacia todos los temas o hacia los riesgos asociados con lavado de activos y financiación del terrorismo. Es decir, que las personas o los delincuentes que hoy en día tratan de lavar estos dineros de actividades ilícitas o tratan de financiar el terrorismo, pueden hacerlo fácilmente o darle legalidad a través de estos sectores específicos. Por eso se particularizan algunos sectores en este momento. Entonces, teniendo en cuenta esto, ya nos vamos a la nueva. ¿No será que yo no puedo quitarle esas rayas que se hicieron ahí? De pronto en la parte derecha hay un borrador, dice borrar todo. De pronto, ¿A dónde? donde dice participantes, abajo. ¿No puede hacerlo, Brian? Porque es que las rayas ahí quedan como feas. Intenté y no se me van. Buenos días. Y si deja de compartir pantalla y vuelve y comparte. Vamos a tratar. Terminamos. Compartimos nuevamente. Share. Ya, voy a cerrar la solución. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, continuemos. Muchas Entonces, gracias. ahora, ¿cómo tenemos que tomar esta nueva regulación por sectores? Vamos a tenerla de dos formas y tenemos que tener en cuenta muy bien esto. La norma hoy en día establece algunos sectores, pero la norma trae un numeral 5 que se llama Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de lavado de activos, financiación de terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masivo, que es lo que yo les decía ahorita, que es como el SAGRILAF pleno, ¿sí? Entonces, hay empresas que tendrán que implementar ese SAGRILAF pleno, pero además también trae el numeral 6 que se llama régimen de medidas mínimas, ¿sí? Entonces, hay otras empresas que van a tener que implementar simplemente el régimen de medidas mínimas. Entonces, está dividido en dos. Pero como ustedes pueden ver, los sectores son prácticamente los mismos, a excepción de algunos que los vamos a ver más adelante. Entonces, ahora, tomémoslo de esta forma. Para el sector de agentes inmobiliarios, básicamente, ¿qué dice la norma? Usted va a tener que implementar, yo me voy a referir como SAGRILAF pleno y como régimen de medidas mínimas, ¿vale? Entonces, si usted es una empresa del sector de agencia inmobiliaria, básicamente lo que le está diciendo es que si usted realiza la actividad inmobiliaria, entendía como la prestación de servicios de intermediación en la compra, venta, permuta, arriendo de bienes inmuebles a favor de sus clientes, o si usted realiza negocios o transacciones en el año, o si realizó negocios o transacciones en el año calendario inmediatamente anterior superiores a 100 salarios mínimos por la actividad inmobiliaria, es decir, que su compañía pueda que tenga otros tipos de servicios, pero si dentro de la actividad específica de agencia inmobiliaria, usted generó negocios o contratos o actividades superiores a 100 salarios mínimos por la actividad, también va a tener que implementarlo, ¿sí? Entonces, vean la connotación, tiene que tener ingresos superiores o iguales a 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces, este sector como tal, ya, pues, obviamente, entra dentro de los 40.000, pues, porque obviamente le está poniendo una tarifa más baja, ¿sí? Pero entonces le está diciendo, ojo, usted es de 30.000 para arriba, ¿listo? Entonces, si usted cumple esas condiciones, usted va a implementar el SAGRILAF pleno. Pero, ojo, si usted es agente inmobiliaria y realizó la actividad de prestación de servicios de intermediación en la compra-venta de bienes inmuebles a favor de sus clientes y obtuvo ingresos o tiene activos superiores, ingresos a 3.000, iguales o superiores a 3.000 salarios mínimos o activos iguales o superiores a 5.000 salarios mínimos, me implementa el régimen de medidas mínimas, ¿vale? Entonces, con este primer sector inmobiliario, básicamente es eso. Si usted es inmobiliario, realizó las actividades que están mencionadas ahí, y en el año inmediatamente anterior tuvo ingresos de 3.000, iguales o superiores a 3.000 salarios mínimos o activos
iguales o superiores a 5.000, hasta 29.999 hasta 29.999 salarios mínimos, pues usted llega por régimen de medidas mínimas. Si usted ya llega a los 30.000, pues se va a implementar el SAGRILAF completo o pleno, como tal, como lo estamos nombrando hoy en día, ¿vale? Entonces, esa es la connotación que quiero tener en cuenta para esto por sectores. Viene el sector de comercialización de metales preciosos y piedras preciosas. Entonces, básicamente le está diciendo, si usted hizo esa comercialización, y usted recibió ingresos en el año iguales o superiores a 30.000 salarios mínimos. Qué pena, ¿puedes subir la diapositiva? Subir la diapositiva hasta el modo presentación, no puedo moverlo. ¿No se ve bien? Sí, es que la configuración del computador de la señorita que está preguntando. Ok. Entonces, en comercialización de metales y piedras preciosas, si usted tuvo ingresos superiores a iguales o superiores a 30.000 salarios mínimos mensuales vigentes, me incrementa el SAGRILAF pleno. Y si usted comercializó metales preciosos y piedras preciosas, pero obtuvo ingresos iguales o superiores a 3.000 salarios mínimos o activos iguales o superiores a 5.000 salarios mínimos, me implementa el régimen de medidas mínimas. ¿Listo? Entonces, comercialización de metales. En cuanto a servicios jurídicos y servicios contables, como les mencionaba, continuamos la implementación del SAGRILAF pleno con la misma medida que traía la norma anterior, y es los ingresos superiores a 30.000 salarios mínimos. ¿Sí? Seguimos con la misma connotación. Pero también viene la connotación del régimen de medidas mínimas y aplicamos lo mismo que viene del sector inmobiliario y el de piedras preciosas, que es ingresos iguales o superiores a 3.000 salarios mínimos o activos iguales o superiores a 5.000 salarios mínimos. Entonces, en esos casos, hasta los 30.000, pues implementará régimen de medidas mínimas. Por encima de los 30.000, pues nos vamos por el SAGRILAF pleno. Y acá ya vienen otros sectores que simplemente están diferenciados, pero no tienen la connotación del régimen de medidas mínimas. Esto solo tiene la connotación de SAGRILAF pleno. Y es básicamente el sector de construcción de edificios y obras de ingeniería civil, que si se acuerdan, allá anteriormente lo teníamos sobre 100.000 salarios mínimos en 2017, y ahorita la connotación ya viene sobre 30.000 salarios mínimos. Es decir, construcciones y edificios no entra dentro de los 40.000, digámoslo así, entre comillas, porque tiene una connotación también que tiene que ser sobre los ingresos superiores a 30.000 salarios mínimos, o activos, perdón, alguna de las dos. Y vienen las empresas de activos virtuales. Acá tenemos que tener una connotación clara. Hay empresas, como lo mencionabas ahorita, que han recibido aportes de activos virtuales. Estos son empresas de cualquier tipo, de cualquier sector. Y acá vamos a hablar de las empresas que se dedican a negociar activos virtuales, es decir, las que su operación es la compra y venta de estos tipos de activos para hacer la operación en el mercado como tal. Entonces, de intercambio, transferencia, de custodia, en fin, todas estas empresas que se dedican exclusivamente a eso. Hacia ese sector nos vamos a referir en este momento, ¿sí? Y la condición también son empresas que para o en nombre de otra persona natural o jurídica de una más de las siguientes operaciones sean iguales o superiores a 100 salarios mínimos. Intercambio entre activos virtuales y monedas fiat, ¿sí? Monedas fiat, digamos que es un término técnico dado hacia lo que es el dinero fiduciario, que básicamente es la moneda que tenemos y que negociamos hoy en día, que pues obviamente es el dólar, el euro, el peso, las libras esterlinas, o sea, absolutamente todo eso. Eso es una moneda fiat, ¿vale? Intercambio entre una o más formas de activos virtuales, transferencias de activos virtuales, custodia o administración de activos virtuales, instrumentos que permitan el control sobre los activos virtuales, participación y producción de servicios financieros relacionados con la oferta de emisor o venta de un activo virtual y en general servicios relacionados con activos virtuales. Todas estas empresas tienen una connotación muy interesante, y es que vean que prácticamente las quieren involucrar a todas, porque la condición con ellos no es de 30.000, es de 3.000 salarios mínimos en ingresos iguales o superiores en el año inmediatamente anterior, o activos iguales o superiores a 5.000 salarios mínimos. Entonces, como les decía al inicio, vean que lo que se está tratando ya es de entrar a regular un poco
todo lo que tiene que ver con este negocio de activos virtuales, al menos hacia la parte de lo que tiene relación con el lavado de activos y la financiación del terrorismo como tal, que es lo que estamos viendo acá en esta nota. Y finalmente, la Superintendencia de Sociedades obligó las siguientes actividades sin condición de ingreso ni nada, sino que simplemente si usted realiza estas actividades, tendrá que implementar el SAGRILAB, independientemente de los ingresos que haya recibido, de los activos que tenga, absolutamente nada, simplemente le dice, si usted es una sociedad administradora de planes de autofinanciamiento comercial, lo tendrá que implementar. Si usted es una sociedad operadora de libranza y que sea vigilada por las supersociedades, lo tendrá que implementar. Si usted es una sociedad que lleva a cabo actividades de mercado multinivel, lo tendrá que implementar. Los fondos ganaderos los van a tener que implementar y las sociedades que realizan actividades de factoring, vigilados por la Superintendencia de Sociedades, van a tener que implementar. Entonces, vean que, como les mencionaba al principio, se involucran nuevos negocios, se involucran nuevas actividades y se disminuyen los parámetros para abarcar mucho más compañías para la implementación del SAGRILAB. No se les haga raro que de aquí a mañana, en unos años, ya estos parámetros continúen disminuyendo y vayan a tener que involucrarse mucho más compañías que hoy en día no están obligados por esta norma. ¿Listo? Entonces, obligatoriedad de implementación. Vale. Entremos un poquito hacia la parte de activos virtuales, hacia los aspectos que menciona la norma asociado a este negocio. Entonces, básicamente ya aparte de lo que les he dicho, la primera connotación es que, como les decía al inicio, la GAFI es la primera que está recomendando a los países realizar esto, ¿no? Es la primera que saca una recomendación y dice, oiga, señores, ustedes que ya tienen normas asociadas al lavado de activos, háganme el favor y tengan en cuenta todo lo que tiene que ver ahorita con activos virtuales porque se está obviamente negociando y realizando muchas más transacciones a través de estos temas. Las empresas ya se nos están involucrando en estos aspectos, entonces es importante que nosotros también le pongamos cuidado porque los señores delincuentes pueden estar haciendo muchas cosas a través de estos criptomonedas. Obviamente, pues si usted es cualquier persona, digamos, si usted entra, se registra, compra bitcoins, todo, pues realmente eso no está pasando muchas veces por un tema de sector financiero, que digamos que eso es donde está regulado principalmente en todos los países todo lo que tiene que ver con el lavado de activos. Entonces, en ese momento se pueden estar haciendo muchas operaciones asociadas a esto y nos toca ponerle cuidado a eso. ¿Sí? Lo segundo, dice que en la debida diligencia, si se involucran transacciones con activos virtuales, la empresa adoptará medidas razonables para la identificación de la contraparte, es decir, la persona natural o jurídica, y de los riesgos asociados con los activos virtuales. ¿Sí? Entonces, ojo con esto que dice al final, las empresas obligadas podrán ser requeridas a reportar estas transacciones a la Superintendencia de Sociedades. Entonces, como ustedes emiten estados financieros, como ustedes presentan todos estos temas, en las notas de los estados financieros, muy seguramente en algún momento tendrán que decir que hay unas operaciones asociadas a activos virtuales. Entonces, la Superintendencia de Sociedades podrá en algún momento pedirles información adicional acerca de estas medidas y estos temas. Pero entonces tenemos en cuenta que lo que sí nos está diciendo muy bien la norma es que si usted realiza este tipo de operaciones, usted tiene que saber muy bien con quién la está realizando, ¿sí? Y con quién se está relacionando en este tema. Y tiene que hacerle la debida diligencia tanto a la persona natural o jurídica como al activo virtual como tal. Entonces, digamos que todas estas connotaciones entran a ser un poco más estrictas y rigurosas para que usted sepa y evite entrar en temas asociados con lavado de activos y financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Ojo con la siguiente. Se deberá aplicar de diligencia intensificada por las empresas obligadas que desarrollen actividades con activos virtuales sobre las contrapartes con estas operaciones. Entonces, como les mencionaba al principio, ahorita vamos a andar un poquito más con el tema de debida diligencia intensificada, pero pues básicamente es tener un control mucho más estricto y más riguroso sobre algunos tipos de operaciones y el tema de activos virtuales es otro de ellos. Y como cuarto punto, ya las empresas obligadas del sector de activos virtuales, es decir, lo que les decía ahorita, las que se dedican
a intercambiar, a hacer transacciones, a hacer todo lo que tiene que ver con servicios relacionados con activos virtuales, también tienen que hacer una debida diligencia de las actividades con esos activos virtuales para identificar si las contrapartes y los activos virtuales representan un riesgo en la activo, financiación del terrorismo, etc. Entonces, digamos que hay ya unas señales de alerta establecidas por la GAFI en un documento que se denomina Indicadores de Riesgo de LAFT sobre activos virtuales. Estos documentos los pueden encontrar bien sea en las supersociedades o en la página de la OIA, ¿sí? Para que el que lo quiera descargar, pues básicamente puede ir allá y mirar estos aspectos. Pero entonces, acá estamos teniendo en cuenta tanto a las empresas que hoy en día tienen aportes o realizan algún tipo de actividad o transacción con activos virtuales y las que se dedican a realizar o a prestar estos servicios de intercambiar temas entre activos virtuales y todo eso, ¿vale? Entonces, esto es un cambio bastante importante en la norma hoy en día. Bueno, pasemos al oficial de cumplimiento. Vemos que la figura del oficial de cumplimiento, acordémonos que anteriormente tenía que ser una persona que estuviera contratada en la organización, ¿sí? Que sea directamente contratada por la organización, pues obviamente que tenía unos requisitos, que tenía que demostrar experiencia, que tenía que demostrar los estudios, el conocimiento sobre temas asociados a riesgos, y pues se recomendaba que particularmente en temas de lavado de activos y financiación de terrorismo, y adicional que digamos que este cargo podía ser ejercido por una persona, bien sea que ejerciera únicamente el rol del oficial de cumplimiento, pues dependiendo obviamente del tamaño de la compañía, de lo que tuviera que hacer y todo eso, o pudiese ser otra persona que tuviese otro cargo al interior de la organización, pero pues que no entrara en conflicto de intereses con el rol de oficial de cumplimiento, ¿no? Entonces, básicamente, esas eran las connotaciones que se tenían anteriormente sobre el oficial. Hoy en día, ¿qué se está exigiendo en la norma sobre el oficial y qué se abre, digamos, hacia este aspecto? Lo primero es que, digamos que ellos exigen que sea profesional, es decir, que sea una persona que tenga un título profesional. Cualquiera, o sea, acá no vamos a decir que hay uno específico, que sea ingeniero, que sea contador, que sea nada. Tienen que tener un título profesional, o sea, eso es lo primero. Y segundo, que tiene que acreditar experiencia mínima de 6 meses con cargos relacionados con Cyberlab o con SARLab. Entonces, básicamente, esa es la primera connotación que tenemos que tener. Segundo, continuamos con la acreditación del conocimiento en riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo en estudios. Entonces le dicen bien sea una especialización, un diplomado, un seminario, un curso, o inclusive la norma por allá le dice que también puede estar asociado sin limitarse a los cursos que son realizados por la OEA. Entonces, digamos que eso también puede servir, pero pues lo que dice la norma es no se limite a eso, sino que si tiene más conocimiento, pues mucho mejor. Entonces, esa es la segunda connotación. La tercera, seguimos con gozar de capacidad decisoria para determinar el riesgo, es decir, que una persona que tiene que tener un nivel jerárquico alto para que efectivamente, digamos que todo el mundo o todos los demás empleados, primero le pongan cuidado, segundo le hagan caso, tercero entiendan y comprendan por qué se realiza un aspecto asociado a esto. Y hay un aspecto muy importante que dice que tendrá que depender directamente de la junta directiva o el máximo órgano social en caso de que no exista junta directiva. Entonces, esta es una connotación también bastante importante, porque vean que estamos hablando de que ya él no va a depender del representante legal o el gerente de la compañía, sino directamente de la junta directiva, ¿sí? Entonces, esta es una connotación bastante importante a la hora ya de la rigurosidad del sistema. Viene una cuarta connotación, y ahí es donde empezamos con los cambios. Dice no pertenecer a la administración. Es decir, que ya se quita el tema de que lo ejerza cualquier persona de la organización, ¿sí? Entonces ya tiene que ser, es un rol específico para oficial de cumplimiento, ¿vale? Entonces, no pertenecer a la administración o a los órganos sociales, ni de auditoría o control interno o revisor fiscal, mejor dicho, tiene que ser específicamente el oficial de cumplimiento para la organización. Pero entonces, a raíz de esto, y obviamente teniendo en cuenta que muchas empresas, pues colocar a una persona y tenerla 100%, de pronto, si el tamaño de la organización no le da para tener una persona 100%, el tema del costo también afecta.
Entonces se abre otra connotación importante, y es que ya se puede contratar al oficial de cumplimiento bajo la modalidad de outsourcing o de forma externa, ¿sí? Entonces, esta connotación es importante porque ya las empresas podrán llegar a concretar con una persona externa o con una firma externa para realizar la función y llegar a un acuerdo de un honorario, obviamente asociado a realmente el esfuerzo que tiene que dedicar esta persona para vigilar el cumplimiento del SAGRILAB. Entonces, digamos que acá entramos en otro tipo de situación donde ya básicamente es o lo tengo internamente, solo haciendo la función del rol del oficial de cumplimiento, porque mi compañía o mi grupo empresarial es bastante grande ya para eso, o simplemente voy y lo contrato externamente y pues hago un contrato por servicios para que ejerza el rol, pero pues no voy a tener una connotación de un costo de una persona que, como les dice la norma, tiene que ser una persona de nivel jerárquico alto, es decir, no se puede poner una persona de 2 millones, es complicado ponerle un salario a una persona de nivel jerárquico alto de 1,5 millones, 2 millones, pero sí se podrá llegar a hacerlo a través de la prestación de servicios, dependiendo del esfuerzo que tenga que hacer en su compañía, dependiendo del tamaño, dependiendo de todo lo que requiera desarrollar este rol al interior de cada compañía. Entonces, digamos que esto asociado al punto 6, ya me vuelvo un poquito al 5, de no fungir como oficial de cumplimiento en más de 10 empresas obligadas, ¿sí? Entonces, eso es otro requisito, ya está diciendo es, puede contratarlo externamente, pero ojo, no puede tener más de 10 empresas, ¿sí? Y tiene otra connotación importante, que si usted contrata a esta persona y usted se dedica, no sé, a la venta de calzado, a la fabricación y venta de calzado, pues esta persona no podrá estar en otra compañía que se dedique a lo mismo, ¿sí? Dice, se deberá verificar que no actúa como tal en empresas que compiten entre sí. Entonces, muy seguramente el oficial de cumplimiento de BOSI no podrá ser el oficial de cumplimiento de Vélez, porque pues, son dos empresas que compiten entre sí y digamos que la norma es clara en eso. ¿Sí? Devolviendo un poquito al 5, la norma le dice que usted podrá contar con un equipo de apoyo, con un equipo de trabajo humano y técnico, de acuerdo con el nivel del riesgo y el tamaño de la empresa. Es decir, que no se entienda que el oficial de cumplimiento tiene que ser una persona y nadie más, sino que pues sí hay una persona nombrada que tiene la responsabilidad, pero que si obviamente la empresa es muy grande y todo, podrá tener un equipo de trabajo asociado para realizar todo lo que tiene que ver con la auditoría y el cumplimiento de esa ley. Hay otra connotación, pero pues, digamos que esto no tiene mayor ciencia, y es básicamente es que cuando no sea interno, sino es externo, pues vamos a tener que hacer el proceso de diligencia para validar que el tipo cumple con los requisitos que se exigen en la norma, ¿no? Porque digamos que hay que validar a quién se contrata. Uno, para conocerlo, y segundo, pues para ver que efectivamente cumpla con los requisitos. ¿Por qué? No anticipar otro tema. Cuando usted designa el oficial de cumplimiento, hoy en día y según la nueva norma, usted va a tener que enviarle a la superintendencia de sociedades, va a tener que informarle a quién designó y va a tener que enviarle, digamos, la hoja de vida de la persona, va a tener que enviarle otros documentos adicionales. Entonces la superintendencia de sociedades va a saber y va a conocer si esa persona específicamente si cumple o no cumple con los requisitos. Entonces, esto es importante a raíz del tema asociado a la diligencia del oficial de cumplimiento cuando se contrata externamente. Y viene otra connotación bastante interesante y que me parece buenísima. Y lo que dice es que si es un grupo empresarial o en una situación de control declarada, el oficial de cumplimiento de la controlante, es decir, como de la holding, podrá ser la misma persona, podrá ejercer el mismo rol en todas las empresas del grupo que lo conforman, independientemente del número de empresas. Que digamos que es la única connotación donde el oficial de cumplimiento podrá estar como oficial de cumplimiento en más de 10 empresas, si hay más de 10 empresas en el grupo. ¿Sí? Entonces, eso sí lo establece la norma. ¿Listo? Bueno, sigamos. Vamos con la idea de diligencia intensificada. Aquí básicamente lo que le establece la norma, como les he venido diciendo, es establecer una serie de procesos mucho más rigurosos para algunas contrapartes, o un conocimiento avanzado, como lo dice el slide, y el origen de los activos que se reciben. Entonces,
básicamente usted va a tener que ser mucho más estricto cuando se presente alguna situación en cuanto a las siguientes contrapartes. Lo primero es con los PEPs, con las personas expuestas políticamente. Si usted realiza operaciones o si usted tiene algún empleado o si usted tiene alguna contraparte que sea una persona expuesta políticamente, es decir, las personas que tienen la connotación de manejar recursos públicos o que tienen, digamos, poder decisorio en cuanto a proyectos y todo eso, pero en temas de entidades del Estado, estas personas van a tener que tener una debida diligencia intensificada sí o sí. Si es PEP, debida diligencia intensificada. Segundo, contrapartes que estén ubicadas en países no cooperantes y jurisdicciones de alto riesgo. Es decir, si usted hoy en día tiene negocios con algunos países que están considerados como no cooperantes, que digamos que la GAFI también tiene un listado de estos países denominados no cooperantes y jurisdicciones de alto riesgo, como por ejemplo, vamos a hablar de uno sencillo, hoy en día usted tiene negocios con Venezuela, entonces esa contraparte pues va a tener que hacer una diligencia intensificada, porque pues, digamos que obviamente hay un tema asociado mucho a corrupción, a lavado de activos, en fin, a todo este tipo de situaciones. Entonces empezamos a tener una connotación especial hacia ellos. Y la tercera son contrapartes que desarrollen actividades con activos virtuales. Entonces, ¿se acuerdan que por allá también antes, cuando vimos activos virtuales, ya se decía que se tenía que hacer una debida diligencia intensificada? Entonces, acá en el capítulo de diligencia lo ratifica y le dice la norma, si usted tiene operaciones con estas empresas, también va a tener que hacerles una debida diligencia intensificada. Y la cuarta son las contrapartes que se considere que representan un mayor riesgo relacionado con lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Por ejemplo, los sectores que mencionamos, uno de ellos pues es el inmobiliario. Entonces, a ellos, pues seguramente vamos a tener que hacerle una diligencia mucho más estricta porque son sectores considerados como mayor riesgo para las compañías. ¿Listo? Entonces, para ellos, digamos que hay que hacer adicional, digamos, a lo que hacemos normalmente en una diligencia. ¿Qué se recomienda? Que se obtenga la aprobación de la instancia o un empleado de jerarquía superior para la vinculación o para continuar con la relación contractual. Es decir, si hoy en día, dentro de su proceso de diligencia, usted simplemente coge, lo analiza, si salen listas vinculantes, reporta, si no te sigue derecho y no hay ninguna aprobación, ahorita se está diciendo, ojo, si es una de estas empresas, sí o sí va a tener que tener una revisión y una aprobación por parte de alguien de jerarquía superior. Lo segundo que le dice es adopte medidas razonables para establecer el origen de los recursos. Es decir, usted va a tener que ir a revisar y a verificar y a validar muy bien cuál es el origen de los recursos de las operaciones de estas personas. Entonces, básicamente, un ejemplo. Si usted hoy en día, en la vía de diligencia, usted solicita la composición accionaria, y la composición accionaria, digamos que está por otra compañía, pues usted va a tener que ir a ahondar mucho más hasta llegar, y se lo dice la norma, va a tener que llegar hasta conocer dentro de la composición accionaria las personas que tengan del 5% en adelante de las acciones o de las partes o cuotas de interés de las compañías con las que usted está realizando el negocio. Y adicionalmente, digamos que usted tendrá que pedir certificaciones de orígenes de fondos, va a pedir que tener soportes asociados a estos temas, es decir, usted va a tener que realizar un conocimiento mucho más extenso asociado a eso. Se tenga que ir hasta donde se tenga que ir. Por ejemplo, si usted hace negocio con una compañía ABC y ABC la composición accionaria es XYZ en el 50% y el otro 50% con personas naturales, pues usted va a tener que ir a mirar XYZ. Y XYZ también de pronto tienen constituido su patrimonio por MNL. Entonces también va a tener que ir a mirar MNL, es decir, va a tener que desagregar hasta llegar a conocer muy bien a los beneficiarios finales, que son básicamente los accionistas definitivos con la connotación del 5, porque tengan la participación del 5% o más del patrimonio de la compañía. Entonces vean que hay un tema de connotación mucho más fuerte. Y realizar un monitoreo continuo e intensificado de la relación contractual. Entonces, si usted hoy en día, dentro de sus procesos, usted ya tiene SARLAF, usted hace una actualización de datos cada 6 meses,
pues muy seguramente ahora le va a tocar hacerlo semestral o trimestral, ¿sí? Como se establezca, porque le dices, esté monitoreando más continuamente qué está pasando con estas contrapartes específicas que usted les hace una evidencia intensificada. Entonces, digamos que acá entra lo que les decía, un conocimiento avanzado y temas más rigurosos asociados a este aspecto. Bueno, otros aspectos de la norma importantes. Como les mencionaba, lo primero que vemos arriba en la esquina superior izquierda es que se debe informar por escrito a la supersociedad de la designación del oficial de cumplimiento, algo que ya les nombré, donde ya ellos van a tener como una lista, una relación de todos los oficiales de cumplimiento, van a saber quién es, van a tener contacto más directo y van a poder validar si realmente cumplen o no con los requisitos. Vean que hay una connotación bastante importante respecto a los PEPs, y es una función que le ponen a la junta directiva de las compañías. Dice, la junta directiva quiere la función adicional de establecer los criterios para aprobar la vinculación de una contraparte cuando sea un PEP. Entonces, acá ya tenemos que hacer algo y demostrarlo, ¿no? Porque obviamente eso tendrá que quedar aprobado en un acta, pero la junta directiva va a tener que hacer esto porque es una función que ya le están colocando explícitamente a ellos. ¿Listo? Otra, esquina inferior izquierda. En el caso que una empresa deje de cumplir con los requisitos en algún año, es decir, digamos, yo fui obligado por mis ingresos del año pasado, pero en el siguiente año ya no los tengo, la norma le dice, si usted no los tiene en el siguiente año, usted va a mantener esto durante 3 años más. ¿Sí? Pero pues digamos que si en el otro año vuelve a tenerlos, pues nuevamente vuelve con la obligación y todo eso, ¿no? Se vuelve como una bola de... Para quitarse la conmutación del Sagrilab, pues básicamente lo que le dice es, si usted después de implementado en un año usted no lo obtuvo o no está obligado por los ingresos, tendrá que los siguientes 3 años tampoco para que lo pueda quitar definitivamente. ¿Sí? Pero si usted lo tiene, en el siguiente año no cumple, lo tiene que mantener al menos durante 3 años más. Y si en el siguiente año pues vuelve a tener alguna anotación, pues va a tener que seguir porque nuevamente empieza a correr desde esa fecha. Y igual condición para los que establecen los requisitos mínimos, pero es de un año. Es decir, si usted es una de las empresas que estableció los requisitos mínimos, en el siguiente año ya no cumple, va a tener que mantenerlo al menos por un año más. Y en el siguiente año volver a evaluar si lo tiene que colocar o no. ¿Listo? La del medio. Dice, el representante legal y el oficial de cumplimiento adquiere la función adicional de certificar ante la Superintendencia de Sociedades el cumplimiento de lo previsto cuando ella lo requiere. Entonces, vean, ojo porque esto también está asociado al tema de sanciones. Ustedes, como oficiales de cumplimiento o como representantes legales, adquieren una función importante que es poder certificar que efectivamente usted implementó, que tiene el Sagrilab y que está operando cuando la superintendencia se lo pide. Entonces ya es una certificación, que es un documento obviamente firmado por ustedes, donde hay una manifestación, y obviamente si ellos quieren ir a revisar, pues si se encuentran que usted obviamente les dio mentiras, pues va a poder tener una sanción asociada a este tipo. Derecho de la parte inferior. Ojo con esto. Se establece que el revisor fiscal de las empresas obligadas deberá solicitar un usuario y contraseña en el CIREL. El CIREL es el sistema a través del cual se realizan los reportes a la UIAF. La UIAF, para los que no conocen, es la Unidad de Información y Análisis Financiero, que es la entidad del gobierno que regula, bueno, no que regula, que digamos a la que se encarga de investigar y analizar todo lo que tiene que ver con lavado de activos y financiación del terrorismo, aunque también tiene alguna parte de regulación, ¿no? Porque ellos también han emitido alguna serie de aspectos de normas y eso. Pero digamos que la UIAF es la entidad del gobierno que es adscrita al Ministerio de Hacienda, que es la encargada, digamos, de velar por el cumplimiento de todo esto a nivel nacional, para todos los sectores. ¿Listo? Y ellos tienen un sistema que se llama CIREL, que es a través del cual se reporta. Entonces, ya hoy en día, no solo el oficial de cumplimiento puede estar haciendo reportes de operaciones sospechosas inusuales, sino que también se la colocan al revisor fiscal en caso de que tenga que hacerlo, ¿no? Obviamente, digamos que siempre que el revisor fiscal ya venía con una obligación de pronunciarse respecto al sistema, al SARLAB, pero hoy en día lo que dicen es que si él encuentra alguna situación, también puede estar reportando. ¿Listo? Los reportes, hay que tener una connotación. Me voy a adelantar un poquito.
estos reportes a la OIAP no tienen ningún tipo de connotación o acción penal. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Cuando uno reporta a la OIAP, básicamente ustedes le están diciendo, vea, acá ocurrió algo sospechoso o acá ocurrió un tema o me vi involucrado en esto, y ellos con esta información lo que hacen es, uno, le pueden solicitar mayor información a ustedes al respecto, y segundo, ellos ya entran a hacer sus propias investigaciones al respecto. Ellos ya determinan el procedimiento a seguir con este tema y ellos ya serán los que determinen si en algún momento ya se desarrolla una acción legal en conjunto con la Fiscalía para todos los temas asociados. Es más, la norma ahorita a usted le dice que reporte a la OIA y también a la Fiscalía cuando se presenten estos casos. Entonces, eso hay que tenerlo también muy en cuenta asociado a esto. Y por último, el que está en el medio, en la parte inferior, básicamente lo que le dice, y es lo que les había dicho ahorita, el máximo de implementación o actualización del SAGRILAB o las medidas mínimas es el 31 de mayo del siguiente año a la obligatoriedad cuando la contraen las compañías. Bueno, entonces digamos que hasta acá, bueno, hasta acá no, hablemos de este último temito, perdónenme, es el tema de sanciones. Básicamente la norma en cuanto a sanciones continúa con la misma connotación que venía del 2017 en cuanto a los salarios mínimos, que es lo que se establece en el artículo 3, en el numeral 3 del artículo 86 de la ley 228 del 95, que podrá realizar sanciones hasta 200 salarios mínimos mensuales vigentes en la parte obviamente onerosa, lo que tiene que ver con dinero. ¿Mm? Pero la connotación es, como les decía, que ya se pueden imponer sanciones tanto a la empresa obligada, es decir, a su compañía, como al oficial de cumplimiento, como al revisor fiscal o a sus administradores, ¿sí? Entonces vean que acá lleva una connotación importante, porque antes se hablaba simplemente de sanciones a la compañía, ahorita ya se abre al oficial de cumplimiento, al revisor fiscal o a los administradores. Entonces, esto también es bastante importante que se tenga en cuenta. ¿Sí? Y obviamente, pues hay sanciones que pueden llegar de tipo legal hasta la cancelación de la compañía, pues cuando obviamente se detecta o se establece que es una empresa, digamos, para realizar actividades de lavado de activos y todo este tipo de situaciones, ¿vale? Entonces, sanciones. Hasta ahí vamos con todo el tema asociado a lo que es la nueva norma. Ahora vamos a ir rápidamente, para tener el espacio a las preguntas, básicamente a nombrar qué es lo que continúa, qué es lo que se mantiene en la norma, para que, digamos, si ustedes no han tenido un acercamiento, no conocen mucho de la norma, sepan más o menos otros temas asociados a la norma, porque nos centramos inicialmente en lo que cambiaba de las normas, asumiendo que de pronto se tenía un conocimiento previo, pero pues digamos que podemos o sabemos que quizás hay acá personas que no conocían antes de la norma, entonces queremos recordar que se mantiene. Entonces se mantiene la estructura del sistema. Básicamente, ¿qué es la estructura del sistema? Que la norma usted le dice, bueno, pues básicamente acá tenemos que empezar por un techo, que es la visión y el mandato de la alta gerencia. Entonces vean que la norma involucra mucho a la junta directiva o al máximo órgano social, involucra mucho al representante legal, involucra un cargo de nivel jerárquico que es el oficial de cumplimiento, pero también pues obviamente va a involucrar a las demás personas a través de los procesos. Entonces lo primero que le dice es, dentro de la estructura pues hay un techo que es todo el tono de la gerencia, ¿no? Así, que es la visión del mandato de la alta gerencia. Ya luego vienen todas las actividades de prevención y detección, que básicamente consisten inicialmente en la identificación de todos los riesgos y los factores de riesgo de las empresas que están asociadas al lado del objetivo de financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masivas. Entonces tendremos que establecer unas actividades asociadas a prevención, como cuáles, pues, conozca a su empleado, al accionista, al cliente, al proveedor, conozca si son PEPs, haga programas de identificación de factores de riesgos, capacite a la gente inicialmente en SAGRILAB, entonces realmente establezca unas actividades asociadas a poder detectar o determinar que efectivamente podemos estarnos viendo involucrados en temas asociados a eso. ¿Sí? Y también establezca unas actividades de detección o de auditoría o de validación, es decir, establezca una serie de actividades asociadas a monitorear, a reportar y a administrar los casos que se puedan llegar a presentar. Entonces, esto básicamente es a través de la función que realiza el oficial de cumplimiento, que es quien audita y valida el cumplimiento del mantenimiento o la gestión del SAGRILAB en las compañías.
Y de todo esto, pues básicamente usted haga unos reportes internos e investigaciones, es decir, en el momento en que se llegue a presentar alguna situación que sea reportada por alguna persona, el oficial de cumplimiento entrará a investigar y a validar si efectivamente es un tema asociado a lavado de activos o financiación del terrorismo. Y en ese momento, si se comprueba, pues básicamente va a tener que reportarlo a la OEA. Entonces vamos a tener reportes internos y externos. ¿Listo? Entonces eso. Y todo esto, pues vamos a tener que hacerlo con unas bases específicas. ¿Qué son? Pues estableciendo unas políticas y unos procedimientos internos asociados a todos estos temas. Con una revisión del cumplimiento del SAGRILAB, con una conservación de registros, es decir, documentar, en eso insiste mucho la norma, en todo lo que tiene que ver con la documentación y soporte de todo lo que tiene que ver con el SAGRILAB, y también en una capacitación constante a los empleados y digamos que ahorita hay otra connotación también es la divulgación del sistema. Es decir, no solo le dice capacítelo, sino también divulguelo. Y divulgarlo involucra tanto a los empleados como a las partes interesadas o a las contrapartes. Entonces, actividades simples y sencillas a realizar en el momento que usted implemente el SAGRILAB. Pues básicamente usted va a tener que hacer una comunicación para decirle a todos sus proveedores, a todos sus clientes, a todas las partes interesadas, que usted efectivamente tiene un sistema que se llama SAGRILAB y que ese sistema obviamente va a exigirles una serie de condiciones de actualizar datos, de entregar información, de que obviamente estar monitoreando que obviamente ellos no se vean involucrados en estos temas, en fin, ¿sí? Entonces va a ser un tema de divulgación y luego un tema de capacitación, ¿sí? Entonces la norma también le dice a usted, capacita normalmente a sus empleados y a las partes interesadas que usted considere que deba ser capacitada, ¿sí? Pero ya lo deja potestad de la compañía si usted quiere involucrar a sus proveedores en la capacitación o a sus clientes o a los principales o a los de mayor riesgo, no sé, pero lo deja potestad de las compañías. ¿Listo? En cuanto a capacitación. ¿Qué otro aspecto se mantiene? La estructura del sistema. La estructura no cambia. Básicamente le dice, el SAGRILAB, pues básicamente va a tener que tener unas políticas, es decir, establezca los parámetros de actuación, va a tener que tener unos procedimientos, es decir, va a tener que realizar una serie de actividades asociadas a las diligencias, al conocimiento, a la actualización de datos, a la actualización de información, a una serie de actividades como estar monitoreando qué pasa con las compañías en el mercado, con las relacionadas, en fin, un poco de situaciones asociadas a los procedimientos. Le dice también mantenga la documentación. Entonces, ¿qué es importante en la documentación a grandes rasgos? Pues tener el manual y la política del sistema, una metodología de gestión de riesgos, una matriz de riesgos y controles de lavado de activos, unos soportes y registros de evidencia efectiva de la operación del sistema, soportes de investigaciones de posibles casos, soportes de reportes a la OIA y unos indicadores del sistema. A grandes rasgos, puede haber otra documentación asociada al sistema adicional. Le dice divulgue la información, como les acabo de mencionar. Le dice establezca una estructura organizacional para el sistema, es decir, establezca cómo es todo el tema jerárquico, cómo es ese organigrama asociado, cómo se debe involucrar, quiénes actúan, quiénes no. Le dice establezca unos órganos de control o no establezca, sí, básicamente tenga en cuenta todo lo que tiene que ver con el control asociado a las operaciones relacionadas con SAGRILAB. Entonces, para esto también le menciona que establezca o tenga en cuenta todo lo que tiene que ver con las líneas de defensa de las organizaciones. Entonces, entendiendo como una primera línea de defensa los dueños de los procesos, que son pues, obviamente quienes tienen el control de sus procesos y están monitoreando que esos procesos se hagan bien. Una segunda línea de defensa a través de pronto de una auditoría interna, si tiene una auditoría interna, una revisoría fiscal, eso. Una tercera línea de defensa que ya podrían ser todas las entidades de vigilancia y control. Entonces, va a tener que tener esos órganos de control. El tema de la capacitación, que ya se las venía mencionando, que tiene que ser como mínimo una vez al año. Y hay una parte opcional, pero que es muy recomendada, y es establecer mucho tema asociado a la infraestructura tecnológica. Entonces le dice, si usted puede, si tiene los recursos, trate de conseguir una herramienta tecnológica para que pues, lleve mejor el control asociado a todo lo que tiene que ver con SAGRILAB. E inclusive le menciona que la recomendación es que haya muchas señales de alerta hoy en día asociadas al sistema de información. Pero pues digamos que este tema es una recomendación, no lo pone como obligatorio porque pues,
todos sabemos y somos conscientes que cualquier desarrollo tecnológico puede ser costoso, y más cuando se tiene un ERP como un ERP integrado, como puede ser SAP o como puede ser Oracle o Dynamics o no sé, unos de esos que son bastante avanzados, pues tratar de realizar o establecer unas señales de alertas dentro del sistema puede ser un tema que puede ser costoso. Entonces se lo da como recomendación, pero pues digamos que usted también puede establecer señales de alerta de tipo manual. Se mantienen las etapas del sistema. Básicamente lo que le dice el sistema es identifique los riesgos, es decir, identifique los riesgos y los factores de riesgo de la compañía que pueden dar lugar a la actividad de financiación del terrorismo y que están inmersos en su operación, es decir, inherentes al desarrollo de su actividad. Una vez los tengan identificados, evalúenlos, ¿sí? Mídalos. Entonces, básicamente, esto es metodología de gestión de riesgos general, y lo que le dice es establezca unos criterios para poder medir estos riesgos en cuanto a las dos variables a través de las cuales se miden todos los riesgos en cualquier metodología, que son la probabilidad de ocurrencia y el impacto. ¿Sí? Una vez que usted los tenga identificados y evaluados, establezca las medidas de tratamiento, es decir, contrólelos, trate de mitigarlos y establezca cuáles son esos controles o actividades que necesita realizar para mantener esos riesgos, digamos, minimizados, para que no se lleguen a materializar. Y como último paso, pues ejerce el monitoreo del sistema. Entonces, monitoree los riesgos, monitoree el cumplimiento, monitoree los cambios en el mercado, los cambios en las operaciones de las compañías, monitoree obviamente el cumplimiento de todos los asociados a Agrilab. Entonces, esté pendiente de que si hay un cambio en la operación, de pronto se generan nuevos riesgos que pueden impactar a la compañía. Entonces, todo el tema del monitoreo ya viene y es la etapa donde entra en mayor parte el oficial de cumplimiento, sin decir que no intervienen las anteriores, porque lo ideal es que desde la implementación el oficial de cumplimiento esté presente, pero pues digamos que el monitoreo es la parte fuerte de todo lo que tiene que ver con ya estar verificando que el sistema esté desarrollándose de forma eficiente. No cambian las medidas de prevención del sistema. Tenemos la evaluación del análisis de las operaciones y contratos, es decir, todo lo que tiene que ver con fuentes de riesgo, es decir, conozca a sus contrapartes, conozca y analice a través de los productos que usted comercializa o los servicios que usted presta, si es factible que se presenten actividades de lavado de activos, analice los canales de distribución que usted utiliza, analice las jurisdicciones territoriales, es decir, en dónde usted opera, en dónde realmente puede haber mayor exposición a estos riesgos. Entonces, lo que le dice a usted es evalúe y analice realmente toda su operación al interior para ver y llegar a poder determinar el nivel de exposición a estos riesgos. También le dice, otra medida de prevención bastante importante es la debida diligencia, ¿sí? Que básicamente acá la debida diligencia, como ya vimos, tenemos la debida diligencia tradicional, entre comillas, la normal, o la debida diligencia intensificada. ¿Sí? Es decir, la debida diligencia no cambia, lo que pasa es que la nueva norma involucra una debida diligencia más intensificada. ¿Sí? Eso es lo que hay que tener en connotación en esto. Pero entonces le dice, conozca a sus clientes, a sus proveedores, a sus empleados, a sus accionistas, a los PERS, si hace relación o tiene negocios con ellos, y también tenga en cuenta los negocios virtuales y no presenciales, como les mencionaba ahorita. Otra de las medidas importantes es reglamentar el efectivo, el manejo del efectivo. Entonces, acá tenemos que tener en cuenta la connotación de las empresas que tienen esta condición, ¿sí? Que no son todas. Hay muchas empresas que hoy en día son manufactureras, pues que ya realmente no realizan mucha operación de efectivo. Pero hay empresas que son comercializadoras que sí, por lo menos vamos al ejemplo de un Arturo Calle. Pues día a día en todos los almacenes de Arturo Calle hay mucha gente que paga en efectivo. Puede llegar cualquier persona a decir, hoy vengo a comprarles acá 10 millones de pesos en vestidos y les pago en efectivo. Entonces, todos estos temas asociados a reglamentar en efectivo tienen una connotación importante en este tipo de empresas. Y hay otras medidas, pues que obviamente ya las hemos venido mencionando, y es en cuanto a controles. Entonces, ¿controles en qué? En la celebración y ejecución de negocios, en herramientas para identificar operaciones sospechosas, en soportar las operaciones, documentación, su soporte, todo. Entonces, todas estas son todas esas medidas que veíamos allá como de prevención en la estructura, que le decía la norma, establezca todas esas medidas
para que usted realmente pueda llegar a determinar a tiempo, oportunamente, que efectivamente puede estar presentándose una situación asociada a estos temas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que le dice la norma. ¿Qué tampoco cambia? Los instrumentos generales del sistema. Entonces, la norma le habla de las señales de alerta, es decir, establezca una serie de indicadores cualitativos o cuantitativos que le permitan identificar que algo se está saliendo de lo normal del negocio. ¿Sí? Entonces, eso es, digamos, ahorita vamos a hablar más de eso, pero eso es como algo sospechoso e inusual, que son los reportes que uno tiene que tener en cuenta. Entonces, si digamos que su cliente o su proveedor, o un proveedor, usted normalmente le compra en promedio 10 millones de pesos al mes, y si en octubre le compró 300 millones, pues obviamente es algo inusual, es algo que obviamente genera una sospecha, de donde usted dice, bueno, ¿pero qué pasó con este tipo? O sea, ¿por qué debe pagarle 10 millones mensual? Se me está subiendo a 300 millones. Puede haber una justificación razonable, pero para que no. Entonces, en ese momento es donde el oficial de cumplimiento interviene, hay un reporte que si no hay una justificación clara, pues obviamente que habrá que reportarle al oficial de cumplimiento, realizar las investigaciones del caso, y esto puede ser algo donde se puede estar sacando plata para algún tema específico de financiar terrorismo, algo así. Eso ya tendrá una connotación más fuerte de investigación y eso. Pero entonces tenemos que establecer esas señales de alerta. Tenemos que mirar una segmentación de los factores de riesgo, ¿sí? ¿Y por qué segmentarlos? Porque hablemos, digamos, de pronto de las líneas de productos. Entonces usted comercializa gafas, y también puede estar comercializando, no sé, puede meter algo. Los productos ahorita para tratamientos a base de canales. Entonces, pues, muy seguramente las gafas no van a tener una connotación tan importante al lado de activos como si los productos a base de canales. Entonces, obviamente, esas segmentaciones nos van a dar unos lineamientos para realizar mayor control o ser más, digamos, hacer una diligencia más intensificada o realizar unas actividades más rigurosas o más estrictas con este tipo de productos que con nosotros. O hablemos de las jurisdicciones. Si usted presta servicios tal vez en Bogotá y en Barranquilla, pues Bogotá va a estar mucho más expuesto a estos temas que Barranquilla. O de pronto en el Cauca y en Medellín. Entonces, pues el Cauca va a tener una connotación mucho más importante, y tal vez esos negocios pues vamos a tener que tenerlos un poquito más de ojo crítico asociado a eso. Entonces, para eso la segmentación. El seguimiento de las operaciones, pues básicamente eso no cambia. Básicamente hay que hacerle seguimiento a todas las operaciones que se realicen con las contrapartes, con la frecuencia acorde a los riesgos y a los factores de riesgos que se determinen. Y la consolidación de operaciones. Es importante que la compañía esté en capacidad de poder determinar eh, operaciones tanto individuales como en conjunto, es decir, cuando se consolidan operaciones, porque muchas veces lo que hacen estos señores es tratar de desagregar en muchas operaciones para que no sea una operación de un alto impacto, es decir, de una cifra grande, sino que podemos desagregarla en muchas pequeñas para empezar a hacerlo de esa forma. Entonces, en ese momento hay que tener la connotación de que deberíamos estar en capacidad de tener herramientas que identifiquen esta consolidación de operaciones para ver si está pasando algo relacionado con este tema. ¿Qué tampoco cambia? Los riesgos relacionados con la actividad y financiación del terrorismo. Básicamente la norma habla de 4 riesgos: el riesgo de contagio, el legal, el operativo y el reputacional. El de contagio, pues básicamente debemos inmersos por la relación con otro tercero. Es decir, si ustedes se pueden ver inmersos en temas de lavado de activos simple y sencillamente por un proveedor o por un cliente. En el momento en que determinen o que llegue a dar un proceso con su proveedor o con su cliente, lo primero que van a ir a revisar es con quiénes ellos hacen operaciones o transacciones, y muy seguramente pueden llegar a requerirlos a ustedes o pueden llegar a investigarlos a ustedes también. Y pueden llegar a relacionarlos también a ustedes en el dado caso de que hayan cosas que no sean justificables. Entonces, este riesgo de contagio es muy importante, y por eso es tan importante todo el tema de la debida diligencia para validar con quién me relaciono. ¿Listo? Un riesgo legal, porque básicamente pues, pueden haber unas connotaciones asociadas de tipo legal, como multas, sanciones, por incumplimiento de norma, por todo eso, o hasta inclusive el cierre de la compañía cuando se determine que
que perdonen la expresión, pero pues es un lavadero de plata. Entonces hay connotación de tipo legal. De tipo operativo, porque pueden verse afectados, digamos, alguna línea de servicios, alguna línea de productos, o algún tipo de situación de la operación como tal, en caso de terminar cualquier tema asociado al lavado de activos. Y el riesgo reputacional, que digamos que hoy en día es uno de los más importantes, porque les puedo asegurar que en el momento en que ustedes están involucrados en esto y la noticia salga, muchas de las personas que trabajan hoy en día con ustedes muy seguramente se van a retirar. Entonces va a haber una afectación obviamente de compañía, de desarrollo del objeto social, que los puede llevar inclusive hasta la quiebra. Entonces es un riesgo que efectivamente tenemos que tener muy controlado, porque las afectaciones que pueden conllevar, así ustedes salgan libres, bien librados del proceso, les aseguro que queda un tema de ruido y puede ser muy desfavorable para la organización. Que tampoco cambia los actores dentro del sistema. Entonces, básicamente, digamos que se establecen nuevas funciones, pero siguen todos los temas asociados a la junta directiva o al máximo órgano social, es decir, quien establece las políticas y las directrices de la alta dirección sobre el sistema. Sigue la connotación sobre el representante legal, que digamos que la función principal de él en esto es ejecutar todo lo que establece la alta dirección, es decir, todas esas políticas y directrices sobre el sistema. Viene el oficial de cumplimiento, que como les decía es la base acá en esta gráfica como se ve, porque pues básicamente es el que vigila el cumplimiento del sistema, el que realiza la auditoría y el que está pendiente para ver que se esté cumpliendo y se estén haciendo las cosas en debida forma. Está el revisor fiscal, que como ya lo vimos, tiene que presentar unos informes, pronunciarse sobre el sistema y adicionalmente ahorita con la connotación de que puede realizar reportes a la OEA, ¿no? Que fue lo que vimos anteriormente. Y otro actor que nombra, digamos que es el auditor interno, en los casos donde la compañía tiene auditor interno, ¿sí? No se vaya a entender que la norma como habla del auditor interno tenemos que contratar un auditor interno. No, si la compañía tiene la función de auditoría interna, también la norma lo que dice es que el auditor interno dentro de sus programas de trabajo debería involucrar temas asociados a la validación del sistema, ¿no? A la ejecución. Entonces, también entra el auditor interno en esta zona. Y finalmente, el tema de reportes del sistema. Como les mencionaba anteriormente, pues tenemos unos reportes internos y unos reportes externos, que los internos básicamente van con la operación de la compañía, y es decir, todas las personas o todos los empleados que lleguen a detectar alguna situación, pues tendrán que hacer un reporte hacia el oficial de cumplimiento, para que él efectivamente valide si hay algún tipo de operación sospechosa e inusual relacionada con la acción financiación del terrorismo. Van a haber otros reportes internos del oficial de cumplimiento hacia la gerencia, ¿sí? Donde obviamente le van a reportar todo el tema del sistema, qué está pasando, qué no está pasando, y es como un tipo de informe que se debe ejecutar. Y también habrá unos reportes de la gerencia y del oficial de cumplimiento hacia la junta directiva asociadas al sistema. Entonces, acuérdese la connotación de la documentación del sistema. Todo esto tiene que quedar muy bien estructurado y tiene que demostrarse, porque el día que la superintendencia de sociedades llegue, les aseguro que les va a pedir todo este tipo de informes y reportes. Les aseguro que les va a pedir todos los soportes asociados a eso. Les aseguro que les va a pedir todos los papeles de trabajo de investigación. Les aseguro que les va a pedir todo el tema de administración de casos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? Déjeme ver el manual. ¿Lo tiene actualizado? ¿Desactualizado? Bla, bla. Todo, absolutamente todo asociado a eso. ¿Vale? Y van a haber unos reportes externos a la OIA. Básicamente la norma les dice, reporte a la OIA todo lo que tiene que ver con operaciones sospechosas e inusuales que sean validadas, ¿sí? Es decir, después de la investigación. Pero también, en caso de que no haya, trimestralmente repórteme la ausencia de esas operaciones sospechosas. Y estos informes son excluyentes el uno del otro. Es decir, si usted reportó una operación sospechosa, pues en ese trimestre usted no va a reportar que no hubo operaciones sospechosas. Y si por el contrario usted no reportó ninguna operación sospechosa, pues va a tener que hacer el reporte de operaciones sospechosas de forma trimestral, ¿vale? Entonces, cuando usted necesite reportar una operación sospechosa, usted lo hace en cualquier momento, es decir, usted inmediatamente lo detecta, usted lo hace, lo reporta. Pero si no hay, la norma le dice que reporte la ausencia de estas operaciones de forma trimestral. Ese sí tiene periodicidad y es trimestral, ¿vale? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, digamos
O sea que hasta acá hemos concluido con lo que les queríamos contar respecto al SagriLab. Vamos a abrir ahora el espacio. Tenemos 15 minutos, llegamos a tiempo, mejor dicho, ni contado. Entonces, 15 minuticos, porfa, Brian, para que, o Natalie, para que Gracias. miremos a ver qué preguntas tienen y podamos resolver algunas de aquí a las 10. Sí, te voy a ir nombrando las preguntas que nos hicieron. Ana y Carlos preguntan, ¿las entidades sin ánimo de lucro están obligados a tener SARLAF u otro parecido? En cuanto a normas de entidades sin ánimo de lucro, solo conozco una regulación, pero para empresas en Bogotá, ¿sí? Que es una regulación de la Alcaldía de Bogotá. Que se establece, esa es una circular, no me acuerdo en este momento el nombre, el número, pero ahí, digamos, es una circular que genera la Alcaldía de Bogotá para los que son entidades sin ánimo de lucro, donde los obliga a implementar algunos aspectos de SARLAF que específicamente están ahí en esa circular. Esa circular la pueden encontrar en la página de la UIAP. Hay una sección que dice reportantes y ahí en reportantes están como por superintendencia o por entidad de vigilancia. Y cuando van a la alcaldía de la Bogotá, ahí pueden encontrar esa circular que es la que obliga. Pero, como les digo, es para Bogotá, ¿sí? Pero si ustedes están en Cali, eso no conozco regulación o que esté asociada a este tema. Carlos Montenegro nos pregunta, ¿las empresas importadoras de productos de consumo y distribución, siendo una SAS, aplica el SAGRILAF o el SIPLAF? SIPLAF está para empresas de la Superintendencia de Transporte y la Superintendencia de Vigilancia. Y hay otra que se me escapa, pero acá la respuesta básica es, usted es una empresa importadora mejor dicho, usted tiene que validar si usted es obligado por la superintendencia que le corresponde. Porque SIPLAF, básicamente, como le digo, está establecido para algunos sectores. Digamos, la diferencia entre el SIPLAF, el SARLAF y el SAGRILAF de hoy en día es que, digamos, algunos aplican el SIPLAF, pues simplemente tienen un tema de terminología, que es el Sistema Integrado de Prevención de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo, SIPLAF, que, como le digo, está, según recuerdo, para Ministerio de Transporte, para Superintendencia de Transporte, Superintendencia de Vigilancia, y hay otro que no me acuerdo bien cuál es, ¿no? Disculpen, pero bueno. Ahora, hay una connotación también importante y es que, digamos que para las empresas de comercio exterior, por lo general están obligados o por las supersociedades o por la DIAN, ¿sí? Porque digamos que tener la connotación de, si usted realiza operaciones de comercio internacional, la DIAN es la que establece la obligatoriedad para la implementación del SARLAF. Entonces, en ese momento, cuando es obligado por DIAN, la DIAN no tiene una regulación específica asociada a cuál implementar. Simplemente le dice que usted tiene que establecer las medidas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces, ahí usted define si aplica SARLAF, pues porque obviamente, muy seguramente, usted también es vigilado por las sociedades, entonces yo implementaría SAGRILAF, porque usted muy seguramente no es vigilado ni por supertransporte, ni por supervigilancia, sino por supersociedades. Entonces, la respuesta es SAGRILAF, haciendo un análisis así, muy por encima. Pero con la connotación de importador, su obligatoriedad está más por los lados de DIAN. Allá en la OIAF también está todo el tema, hay 2 circulares asociados a DIAN, donde obliga a todos los que tienen que ver con comercio internacional a la implementación del sistema. César, tenemos aquí unas preguntas, yo creo que podemos unificar, que nos dicen que muchas empresas pues son nuevas en implementar el tema del SARLAF, al igual que pues muchos profesionales, y que si la política exige que haya experiencia de entrada, ¿cómo se puede acreditar esa experiencia? Por otro lado, si las Perdóname, personas... ¿Sí? me perdí un poquito, se me fue un poquito la banda, repíteme por favor la pregunta. Pues como Te entendí que hay muchas empresas que hoy en día no lo tienen. ¿Sí?
Exactamente. Y pues que la política, digamos que de entrada exige que el oficial del cumplimiento tenga experiencia. ¿Cómo se puede acreditar esa experiencia? Bueno, ahí básicamente es que cuando van a contratar a la persona para desarrollar esto, uno, como les decía ahorita, si lo van a contratar internamente, pues dentro de los requisitos que ustedes vayan a establecer para la función y para el cargo, pues van a tener que exigirle que tenga experiencia mínimo de 6 meses en los temas. Si ustedes ya deciden hacerlo por una firma externa, pues la firma les tendrá que asegurar que esa persona pues tenga las condiciones necesarias para cumplir con el rol, ¿sí? Entonces pueden hacerlo de dos formas, o contratarlo internamente o a través o externamente a través bien sea como persona natural o a través de una firma como nosotros que podamos prestar el servicio de outsourcing de este tipo de operación. Entonces, pues obviamente ahí ya va la hoja de vida de la persona donde tendrá que mostrar la experiencia asociada a estos temas. ¿Mm? Vale. Si la persona realiza auditorías internas al sistema de gestión integral de la empresa, ¿también puede seguir ejerciendo como oficial de cumplimiento? Pues la norma dice que no sea nadie administrativo, acordémonos de eso. Entonces, básicamente, la persona que hace todo lo de la auditoría del sistema integrado de calidad o todo este tema, si es una persona contratada como administrativo, yo les diría que no, porque la norma básicamente se explícita en eso. Entonces, lo que la norma está tratando de hacer es que el cargo o el rol del oficial de cumplimiento sea efectuado por una persona exclusiva para eso, ¿sí? Bien sea contratada interna o externamente. Entonces, yo creo que ahí está la respuesta. Básicamente la Vale. norma dice nadie administrativo. Ujú. Nos preguntan si Panamá ingresa entre los países no cooperantes. Me corcharon con esa pregunta. No, realmente no he mirado la lista. Tocaría mirar en la lista que les digo que está en la página de la UIAF, de la Superintendencia de Sociedades, que ahí aparecen los países no cooperantes. Yo creería que, pucha, lo que pasa es que Panamá siempre ha tenido esa connotación del contrabando y todo eso, pero no sé hasta qué punto, y le soy sincero en esta respuesta, no sé si Panamá ya tiene normas asociadas a la implementación de este tipo de sistemas también, porque si Panamá tiene regulación y exige también implementación del SARLAB, eh, o algo relacionado con otros países, porque yo sé que en Perú está, en Ecuador, en Dominicana, en Costa Rica, en muchas regiones hay este tipo de leyes, entonces ya entra a ser un país cooperante. Pero, pucha, me podría, si quieres, anota el nombre de la persona que hizo la pregunta y averiguamos y le podemos mandar un correíto al respecto. Pero te Vale, prometo, ¿vale? vale. Benjamín Barrios nos pregunta, ¿la modificación de los límites de ingresos y activos solo van a aplicar a las actividades económicas mencionadas o que estén vigiladas por las supersociedades? Es decir, a quienes no cumplan con ser vigilados por la super y además no desarrollen ninguna de las actividades económicas, aun cuando alcancen los niveles de ingresos o de activos, ¿aplica Sagrilab? De acuerdo. La primera connotación que tiene que tener esto, como es una norma de la Superintendencia de Sociedades, pues las empresas a las que les aplica son las vigiladas por las supersociedades. Es decir, que si usted es una empresa vigilada por Supersalud, por Superfinanciera, por Supersolidaria, por Mincomunicaciones, por cualquier otro ente, pues básicamente esta regulación no le aplica, ¿sí? Por default. Uno. Lo segundo, si usted es efectivamente vigilado por supersociedades, tiene que mirar las dos condiciones, tanto el tema de las actividades que se nombran en la norma, si ustedes se acuerdan, allá, digamos, en el sector de construcciones habían unos códigos SIU específicos, entonces, si usted no tiene esos códigos SIU, no le aplica, porque básicamente no está realizando las actividades que están enmarcadas dentro de eso. Pero va a ser muy raro que no le aplique porque por lo general estos códigos SIU o las empresas, digamos, por sectores, que desarrollan esa actividad de ese sector, muy seguramente tienen esos códigos no asociados. Pero si usted no tiene esos códigos, tampoco le aplica. Ahora, miremos la connotación de que por allá le decía, tiene que realizar estas actividades, pero que por esa actividad haya generado ingresos superiores a tantos salarios mínimos. Me refiero al sector inmobiliario.
Entonces también le decía, claro, usted puede ser un agente inmobiliario, pero también puede ejercer otro tipo de actividad. Entonces tenemos que desagregar muy bien los ingresos obtenidos por esa actividad específica inmobiliaria y los ingresos que obtienen por otros servicios de otras actividades, ¿sí? Entonces, en ese momento sí tenemos que ser muy analíticos y establecer muy bien el parámetro para mirar las condiciones asociadas a las actividades y los ingresos asociados a las actividades, porque hay muchas empresas que pueden realizar varias actividades dentro de su objeto social. Entonces, eso sí toca revisarlo muy bien. Vale. César, nos preguntan si el oficial de cumplimiento ya está nombrado desde que se inició con SARLAF. ¿Es necesario notificarlo de nuevo ante la Superintendencia de Sociedades? Yo la verdad les digo que sí, porque digamos que acordémonos que la nueva norma, hay que, mejor dicho, las personas que ya vienen con un SARLAF anterior tienen que actualizarlo a este nuevo SARLAF. Y dentro de los requisitos de esto dice, una vez designado el oficial de cumplimiento, pues se debe informar dentro de los 15 días siguientes. Pero esto es asociado, digamos, a las empresas nuevas que lo implementan. Pero yo realmente lo haría. Yo realmente lo haría antes del 31 de mayo, de decirle a la Superintendencia de Sociedades, mandarle la carta, como está establecido en la norma. Si yo lo tenía nombrado desde antes, no importa, pero decirle dando cumplimiento a lo establecido en la circular, le envío el oficial de cumplimiento, el nombre, los datos, los soportes de su hoja de vida, lo que pide la norma y le enviaría la comunicación a las otras sociedades. Pues eso entra dentro de la actualización de la norma. Vale. César, los reportes que debe emitir el revisor fiscal a la UIAF deben ser formatos establecidos por ellos, ejemplo, ROS, AROS, etcétera. Digamos que AROS no. Vamos a hablar de que la connotación, bueno, cuando hablamos de AROS, expliquémosle a todo el público que los AROS son las ausencias de reporte de operaciones sospechosas, que es los que hablábamos de forma trimestral, y los ROS son los reportes de operaciones sospechosas. Entonces, acá hay que tener una connotación importante. Uno es que el revisor fiscal, efectivamente, cuando haga su tarea, su revisión del sistema, o su revisión normal de estados financieros, algo puede detectar cualquier tema de operación sospechosa, pero pues hablemos de que hay que llegar a un conducto en ese tema, ¿no? El revisor fiscal, pues lo primero que tendrá que hacer es reportarlo a la gerencia y al oficial de cumplimiento. Es decir, vean, señores, yo dentro de mi función, yo detecté esto y me parece que aquí hay una operación sospechosa, En ese momento, digamos que hay que hacerle un seguimiento al tema para ver qué hace la administración al respecto. Digamos que la administración puede decir, oiga, sí, pasó esto, reportémoslo una vez, chao. Pero yo lo que veo la obligación hacia el revisor fiscal es en los casos donde la administración sea renuente a realizar el tipo de reporte. Entonces, básicamente esto es como si usted conoce el tema y si usted tiene que reportarlo, hágalo, ¿sí? Como revisor fiscal. Pero pues obviamente eso tendrá que tener un proceso interno de reporte, un informe, un sustento, un tema donde se le informó a la administración no lo hizo. Es decir, esto tiene una connotación más o menos, como las obligatoriedades que tenemos todas las personas, todos los ciudadanos, todos los colombianos, a reportar temas de fraude a la fiscalía. Por si no lo sabían, hay normas donde dice que en el momento en que usted conozca o se entere de que hay un tema o situación de fraude o corrupción, usted debería informarlo a la fiscalía, sin tema de connotación de acción penal ni nada, como les mencionaba acá en Sarlar, pero todos tenemos esa obligación. Entonces, al revisor fiscal básicamente lo que le está diciendo es, venga, si usted detecta y si, digamos, la compañía ya es renuente a hacerlo, pues, eso no lo dice la norma específicamente y en eso quiero ser claro. La norma simplemente dice es, usted también puede tener la opción de tener la opción, no, usted va a tener que tener un usuario en el CIREL para que usted tenga que hacer reportes cuando necesite hacerlos, ¿sí? Pero entonces en eso quiero ser muy claro, que para eso pues tendría que dar un debido proceso de primero reportar a la administración, de mirar qué hace la administración, de mirar si la administración lo reporta, en ese caso yo digo, bueno, pues ya se reportó, ya quedó libre. Si no, ahí sí lo tengo que hacer porque tengo conocimiento del tipo. César, perdóname Natalia, Sí, César, pues. Carlos Fernando Torres, gerente de auditoría de BKF. Este tema que tú estás hablando, este tema ya se maneja para las entidades vigiladas por Superfinanciera.
Y es Exactamente. exactamente lo que está diciendo César. O sea, nosotros tenemos que hacer nuestra debida diligencia de ir y gestionar si se hace o no se hace el reporte. Dejar todo documentado, pero siempre ese usuario de las entidades vigiladas por Superfinanciera, nosotros debemos poder tener y podemos reportar, porque en nuestros procesos identificamos que el oficial de cumplimiento está con un tema, una alerta y no fue reportado, nosotros tenemos la obligatoriedad de hacerlo, o si no estaríamos incumpliendo las normas, pero dejando la debida diligencia, conocimiento con los clientes, con la administración de que se va a hacer ese reporte y el por qué. Los mismos reportes que hace el oficial de cumplimiento con toda la sustentación y análisis legal, nosotros como revisores fiscales también lo tenemos que dejar. Y eso no significa lo que decía César, que eso sea algo que un incumplimiento por esta persona que esté, sino es una alerta que nosotros estamos dando a la VIAF. De Gracias, acuerdo. Carlos. Continuando con las preguntas, aunque pues ya son las 10 de la mañana, tenemos esta última pregunta. ¿Las entidades que se encuentran en reorganización están obligadas a implementar SagriLab? Y si es así, ¿cuál es el valor de los ingresos para tener que cumplir con la obligación? No te da una connotación específica a la norma sobre las empresas que están en reorganización. Básicamente, si cumplen los parámetros establecidos, independientemente de la situación, vas a tener que hacerlo. Pero digamos que la norma no te establece nada específico respecto a la condición de estar en reorganización. Simplemente te dices, si usted cumple con los parámetros, con los requisitos, implemente, independientemente que esté en reorganización o no. ¿Sí? No hay nada específico asociado a eso. Vale, César, pues tenemos aquí ya preguntas a las que se les ha dado respuesta anteriormente, y ya las otras pues son como muy específicas de cada sector, si están, si deben implementar o no el sistema. Entonces pues yo los invito para que la presentación la vamos a tener en video, y pues de acuerdo a eso creo que podrán complementar la información que quieren saber. De igual manera, César, creo que pues en tu presentación está todo muy claro para seguir respondiendo a las preguntas. De acuerdo, ¿no? Y como les decía, particularmente, si ya tienen alguna duda, obviamente, o necesitan ya de pronto algún tema específico, pues obviamente nos contactamos y miramos. La idea de nosotros obviamente es apoyarlos en todo lo que requieran frente a esta nueva regulación. Obviamente les ofrecemos los servicios de la implementación, les podemos ofrecer los servicios asociados a la actualización de las normas, a de pronto hacer un pequeño diagnóstico para validar el tema asociado a la implementación o no. Entonces, digamos que todo eso podemos estarlo manejando y obviamente estamos a la orden de todos ustedes para apoyarnos en todos estos temas. ¿Mm? Y también digamos que haciéndoles una cuña acá, pero pues ya estamos más o menos estructurando todo el tema del servicio del outsourcing de oficial de cumplimiento. Entonces, digamos que eso es un tema en el que ya estamos trabajando, que muy seguramente en los próximos días van a recibir información por si les interesa esta opción, que para mí es muy acertada por la Superintendencia de Sociedades. Hasta el momento por ellos, porque digamos que las demás superintendencias no han establecido eso. Pero por lo menos Superintendencia de Sociedades sí me parece muy acertado, básicamente porque, como les mencionaba, pues hay muchas compañías que si bien van a tener que implementarlo, pues no tienen un tamaño tampoco para mantener una persona fija ejerciendo ese rol específico. Uno, porque pues de pronto el tamaño de las operaciones no dan para tanto volumen, y dos, porque pues obviamente el tema de costos pues puede ser perjudicial para las compañías, y más ahorita que estamos, digamos, con todo el tema de la connotación de pandemia. Entonces, digamos que a mí me parece muy acertado el tema que se puede hacer de forma externa. César, Dime, hola, hablas con Lorena, yo soy abogada corporativa de eficacia. Qué pena ¿cómo estás, Lorena? interrumpir y hacer como esta intervención aquí. César, yo en ese aspecto que tú mencionas, creo que de los cambios es el más relevante y te pediría, porfa, como que revisemos ese punto en específico, quizás en otro espacio, porque a mí realmente cuando la superintendencia te habla de que la persona no puede pertenecer a la administración,
el Código de Comercio y la 222 es muy clara y la administración es la junta directiva y los representantes legales. Yo no estaría tan segura, y lo digo con el mayor de los respetos, en que a mí la superintendencia me esté diciendo que no pueda ser parte o no pueda estar contratada. De hecho, habla de la posibilidad de estar contratado laboralmente. Sí, 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 Entonces, no de estaría acuerdo tan contigo. segura que solo pueda ejercer el cargo de oficial de cumplimiento, sino que no puede hacer parte de la administración, órganos sociales, ahí lo menciona. Entonces, Exacto. puede, en mi opinión, puede estar contratado por la compañía, puede estar ejerciendo unas labores, pero no puede hacer parte de la administración. ¿Qué quiere decir? No puede ejercer un cargo de representante legal, ni de miembro de junta, ni demás, pero puede ejercer otras funciones perfectamente. O sea, ahí yo, mi interpretación en tema específico de oficial de cumplimiento, creo que es un tema que hay que revisar, porque entonces esto va a despelotar a todas las compañías y casi que o a hacer el outsourcing que tú estás mencionando o contratar a una persona específicamente, y no lo veo así como si lo hubiera puesto la superintendencia, ¿sí? No, y te agradezco mucho la aclaración desde el punto de vista legal. O sea, realmente vamos a revisarlo porque es importante realmente y en dado caso, pues obviamente habrá un pronunciamiento extensivo a todos ustedes al respecto, porque sí es bastante importante tener esa connotación que tú nos das ahorita. Es bien interesante. Porque sí, la norma cuando habla de administración, digamos que obviamente hay que mirar efectivamente lo que tú nos mencionas de qué es la administración, ¿cierto? Básicamente, porque por lo general, y como bien tú lo dices, para mí la administración es obviamente la junta directiva, el representante legal y pues todas las demás personas que digamos hacen o desarrollan el objeto social de la organización como tal. Entonces, te agradezco mucho por el comentario y vamos a revisarlo y desde el punto de vista legal para dar y en dado caso emitiremos una extensión sobre este aspecto. Pero muchas gracias, Vale, Lorena. gracias a ti. Vale. Bueno, Gracias. les agradezco muchísimo a todos por la atención, por estar presentes. Espero realmente que haya servido mucho este webinar, que realmente lo hacemos con la intención de brindarles una información importante, pues para que obviamente las compañías o ustedes dentro de sus empresas enciendan las alertas necesarias si tienen que hacerlo o no, y pues vean el tipo de connotación que pueden llegar a tener asociados a estos aspectos. Entonces, realmente cualquier tema, como les digo, quedamos a la orden de todos ustedes. Y nada, de verdad que les agradezco mucho la participación, haber estado durante toda la charla. Y nada, pues espero que tengan un muy buen día y continúen con un muy buen fin de semana. ¿Mm? Muchas gracias, César. Muy buen día. Gracias, César. Un feliz día para todos y los esperamos en nuestras próximas capacitaciones. Que tengan un Muchas feliz gracias, día. Natalia. Cualquier inquietud que tengan nos pueden escribir a través de la página web. Es www.bkf.com.co. Natalia, una última Gracias. pregunta. ¿El video cómo lo van a mandar o dónde lo puede uno descargar? Qué pena. Lo editamos y lo subimos directamente a nuestro canal de YouTube y también va a estar publicado en nuestra página web. Tenemos una sección que se llama Entérate. Ahí publicamos toda la información de actualidad. Ahí van a poder encontrar el video. Perfecto, muchas gracias. Muy buen día. Feliz día. Hasta luego. Gracias.